¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo seminario para los socios de la Cámara Chilena de Construcción. Hoy con este tema tan importante y en que esperamos resolver varias dudas sobre el nuevo plan de subsidio al empleo, ¿no? Que, como todos ustedes saben, contempla una línea para la contratación de nuevos trabajadores y una línea para la mantención de los trabajadores que han estado suspendidos en virtud de la Ley de Protección al Empleo. Eh, los invitamos a ir haciéndonos sus preguntas durante la conversación de esta mañana, al chat, al WhatsApp que está disponible para ustedes. Y les presento a nuestros expositores. En primer lugar va a estar don Rodrigo Valdivia, director de empleo de empresas del CENSE, quien va a estar a cargo de la primera parte del programa. Él nos va a hacer la presentación. Y después doña Patricia Álvarez, que es encargada nacional de la Unidad de Subsidio al Empleo, que va a estar disponible para contestar todas las preguntas que ustedes nos puedan ir haciendo durante esta mañana. Y sin más preámbulo, le damos la palabra a don Rodrigo y le agradecemos desde ya al CENSE por la posibilidad de brindarnos esta charla durante el día de hoy. Rodrigo, muchas gracias. Bueno, Gonzalo, antes que nada, muchas gracias a usted, a ti, a la Cámara por la posibilidad de tener esta instancia de conversación, de presentación de esta política pública, que es una tremenda herramienta de reimpulso tanto a la economía como al empleo en particular, y tener esta instancia de poder compartir ideas, poder responder preguntas directamente a sus empresas asociadas, porque lo que nosotros estamos buscando es precisamente impulsar esta herramienta con fuerza, llegar al 1.000.000 de subsidios que el presidente de la República nos ha pedido para que dé una señal decidida de reimpulso a la economía. Como bien tú decías, Gonzalo, aquí estamos, yo que estoy a cargo de la sección de empleo en el CENSE, y está conmigo Patricia, que efectivamente es la encargada nacional de subsidios y que obviamente entonces va a poder dar respuestas certeras y concretas respecto de las múltiples dudas que aquí surgen. Es un subsidio que en general es bastante flexible, pero que tiene sus complejidades y que es necesario entonces que podamos aclarar entre todos. Entonces, voy a iniciar la presentación poniendo mi cámara. Un segundo. Ok. Y bueno, iniciamos entonces con la presentación. Como les iba contando, este es un subsidio que fue lanzado por el presidente de la República el domingo 27 de septiembre. Es un subsidio que tiene el objetivo de reimpulsar la economía a través de la política más estabilizadora de la economía que se conoce, que es el empleo. Y por lo tanto, estamos en el fondo enfocando todos los esfuerzos lo que realmente tiene un factor invocante en la economía. ¿Por qué CENSE? Esto es lo primero que yo quisiera partir. Porque CENSE hoy día es entendida como la agencia pública de empleo del país. Y desde ese punto de vista hay un alto compromiso institucional tanto con las oportunidades de empleo como con el desarrollo de la empleabilidad de las personas. CENSE hoy día opera 3 áreas de servicio, 3 líneas de negocio, si se quiere. La más conocida probablemente es capacitación. Ahí tenemos los temas de franquicia tributaria y los programas sociales. Somos muy intensivos en intermediación laboral. Estamos a cargo de las 300 o 1.000 que están asociadas a nuestra red en el país. Y somos además el principal operador nacional en materia de subsidios. Hoy día en el Estado existen 6 subsidios al empleo, de los cuales 4 opera CENSE. Y este sería el 7º subsidio al empleo, que sería el 5º para CENSE. Entonces somos, desde todo punto de vista, el operador de subsidios más importante del país y por lo tanto tenemos una expertise que hoy día avala una alta eficiencia en el sistema y además un diseño que haga compatible con todas las otras políticas públicas de empleo. ¿Ok? Para este subsidio, y esto es importante que lo sepan, hemos incrementado en 8 veces los canales de atención de CENSE. Y esto a mí me gusta plantearlo porque no solo es un subsidio que está diseñado para apoyar el empleo, sino que además está diseñado con lógica de usuario.
de forma tal que muchas de las dudas que acá podrían no estar respondidas hoy, ustedes siempre tienen la posibilidad de recurrir a subsidioempleo.cl y van a tener amplias alternativas para poder satisfacer tanto sus dudas como sus necesidades de información adicional. Ahora, ¿qué es el subsidio al empleo? El subsidio al empleo en estricto rigor son dos subsidios, y son dos subsidios que operan como líneas independientes la una de la otra y que tienen además objetivos distintos. En el caso del Regresa, el Regresa es un subsidio que lo que busca es, digamos así, normalizar la situación que se vio en algún minuto suspendida en virtud de la Ley de Protección al Empleo. Esto es trabajadores que no perdieron su relación laboral, pero que dada la contingencia económica, entonces tienen que entrar en una especie de pausa respecto de su relación laboral, lo que ya constituyó evidentemente un beneficio importante para no comprometer más aún la situación del empleo en Chile, y que hoy día son empresas que en virtud de este subsidio, entonces podrían comenzar a pensar en retornar a estos trabajadores a sus funciones y para eso reciben una ayuda del Estado que en términos fijos y nominales de 160.000 pesos, cuya única variabilidad es la jornada con la cual retorna la persona a sus funciones. Pero este es un monto más bien fijo, tiene la lógica de normalizar la situación de suspensión y es desde ese punto de vista una ayuda contundente que ofrece el Estado para que finalmente se pueda ir normalizando la actividad productiva en el país. En el caso del contrata, la lógica es distinta. La lógica tiene que ver con hacer crecer el empleo para reactivar la economía por esa vía y establece como punto referencial la situación del empleo a julio de este año. Todos sabemos que julio fue un mes particularmente ya de deterioro masivo de la economía y del empleo en particular, y por lo tanto establecemos como referencia ese mes para que cada nuevo puesto de trabajo que crezca en función a esa planilla de julio sea en materia de subsidio. Obviamente, observando las restricciones que se van generando conforme se desarrolla la actividad productiva. Aquí hay alguna idea fuerza que a mí me gustaría plantear antes de entrar ya como en el contenido propio de cada uno de los subsidios. Lo primero es que estos subsidios son el impulso más importante desde el punto de vista del empleo que se va a establecer en nuestro país. Primero fue la Ley de Protección al Empleo, que tuvo la virtud de disminuir en el fondo la destrucción de empleo. Ahora queremos no solo contener la destrucción de empleo producto de la crisis, sino que además queremos decididamente avanzar en la creación de nuevos puestos de trabajo. Y para eso entonces tenemos estas dos herramientas que son Regresa y Contrata. Es un subsidio que aunque es pensado para que las empresas sean usuarias, los beneficiarios son las personas. Aquí el presidente de la República nos ha pedido llegar al menos a 1 millón de trabajadores. Y eso que parece tan fácil, digamos, obviamente compite con la situación actual, todavía no está completamente normalizada la situación de pandemia, hay empresas que todavía están en un deterioro importante y por lo tanto, para llegar a ese 1 millón de beneficiarios nos hemos puesto un plazo bastante más amplio que todavía hace que se pueda postular, por ejemplo, hasta el 31 de marzo. Pero el usuario es siempre la empresa, el que postula en la empresa, el que recibe la plata en la empresa, y nosotros nos preocupamos, obviamente, a través de las cotizaciones previsionales, que controlamos que esas rentas se estén pagando, que el beneficio llegue finalmente a las personas. Es un programa general, es un programa que, y esto a mí me gusta de decirlo, porque de discriminatorio tiene muy poco, no tiene nada, en definitiva. Aquí generalmente nos preguntan, ¿hay cuotas por regiones? No hay cuotas por regiones. ¿Hay cuotas por sectores productivos? No hay cuotas por sectores productivos. ¿Hay algún tipo de discriminación respecto de alguna condición demográfica? No, lo que hay sí es un mayor beneficio para los segmentos que son vulnerables, que son más vulnerables desde el punto de vista del empleo, como son jóvenes, mujeres y personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, si hay una discriminación, entre comillas, es una discriminación más bien positiva. Entonces, es un subsidio muy abierto, es un subsidio que tiene un amplio rango de posibilidades de postular, y ahí la invitación entonces es que postulen todos los que cumplan con los requisitos, que también, digámoslo, son requisitos que son bastante lógicos desde el punto de vista de la política pública. Aunque es un subsidio abierto, es un subsidio que de todas maneras tiene unas reglas bien diseñadas.
tanto para evitar excesiva concentración del beneficio como para evitar abusos. Ustedes van a ver, por ejemplo, que tenemos reglas que tienen que ver con la desvinculación. O sea, bajo ciertas circunstancias, obviamente no queremos que ocurran desvinculaciones y tenemos algunas consecuencias respecto de eso. Tampoco queremos que las grandes empresas o los grandes holdings comiencen a traspasarse trabajadores entre una empresa y otra. Tenemos reglas para eso también. Entonces, un subsidio bien amplio, bien abierto, fácil de conocer en sus requisitos, pero que obviamente tiene estas reglas. Y el quinto punto bien importante que a mí de verdad me gusta mucho, es que constituye un hito desde el punto de vista de la gestión pública. Este es un subsidio que es completamente digital. Aquí no hay un papel, un solo papel que se pase o que se entregue físicamente en una ventanilla de alguna agencia pública. Esto es todo completamente digital. Aquí el Estado ha hecho un esfuerzo importante por integrar sus servicios. La mayor parte de la data es administrativa, se obtiene de otros servicios públicos y por lo tanto es muy poco lo que las empresas tienen que informar directamente. Y eso hace entonces que sea, primero, fácil de administrar por las empresas, porque las empresas van a conocer su información de base, y segundo, le da obviamente, al ser más automático, da mayores posibilidades de transparencia y de certeza en la información que se está manejando. Y desde ese punto de vista, es un subsidio que constituye un hito en la gestión pública. Dicho todo esto, vamos a entrar en materia respecto de todos los aspectos más importantes del subsidio. ¿Cuál es el beneficio? Primero hablemos del beneficio. ¿Qué van a obtener las empresas directamente con esto? En el caso el regresa, recuerden, es para los trabajadores que están en situación de suspensión. En el caso del regresa, son al momento de retornar a su labor productiva, el Estado ofrece entonces 260.000 pesos para la jornada completa por una extensión máxima de 6 meses. Y en el caso del contrata, dado que aquí lo que queremos es impulsar la creación de empleo, obviamente el beneficio entonces es mayor, el incentivo es mayor y podemos llegar, en el caso de los hombres, en la caso normal, por sobre 23 años, de 24 años para arriba, hasta 250.000 pesos máximo por 6 meses. Obviamente eso depende de la renta que se presente, siempre estamos hablando del 50% de una renta bruta mensual, con un tope de 250.000. Y en el caso de las mujeres, los jóvenes entre 18 y 23 años y las personas en situación de discapacidad, el incentivo es aún mayor. Estamos hablando de poblaciones más bien vulnerables desde el punto de vista del empleo, que además lo han pasado particularmente mal en esta crisis, y por lo tanto el beneficio es mayor, el máximo al que se puede aspirar es a 270.000 pesos, y la base son el 60% de la renta bruta mensual. Es decir, estamos hablando de un subsidio que desde todo punto de vista es bastante contundente. En todos los casos, la renta máxima que se puede postular al subsidio es perdón, que se puede postular, pero que se va a pagar todos los meses, es de 961.500, que obedece a 3 ingresos mínimos mensuales. Por lo tanto, con esto estamos abarcando prácticamente el 80% de las rentas en Chile, lo que hace entonces que sea, además de un subsidio bastante integrador desde el punto de vista de las empresas que pueden postular, es bastante integrador y bastante expansivo desde el punto de vista de las rentas que se pueden postular. Eh, Aquí no hay enfoque por vulnerabilidad, registro social de hogares, nada de eso. Aquí el único tope es la renta. Y la renta obviamente es un tope bastante alto, porque lo que queremos es justamente crear nuevos empleos. Entonces, eso es el beneficio. Ahora, veamos cuáles son las condiciones para postular, que aquí también hay diferencia importante entre ambos subsidios. Primero, en ambos casos se puede postular hasta el 31 de marzo. Ya las postulaciones fueron abiertas, esto está en vigencia en el caso del regresa desde el lunes 28 de septiembre, en el caso del contrata desde el martes 29 de septiembre. Toda la operación, como lo dije antes, se hace a través de la página subsidioalempleo.cl. Y cuando digo toda la operación, es toda la operación. Ustedes van a postular a través de esa vía, van a poder ver el estado de sus pagos cuando ya estemos en régimen, van a poder consultar su situación antes de poder postular, y en el caso del regresa, además van a tener ahí en línea cuáles son los trabajadores que se pueden postular, porque nosotros estamos obviamente conectados con todos los organismos que proveen esta información. Entre paréntesis, siempre puede haber un desfase. Por ejemplo, la FC actualiza su información una vez a la semana.
Entonces, si algo no aparece esta semana, bueno, averigua en nuestra red de atención, pero altamente probable que la próxima semana, al haber una actualización, eso pase. Especialmente hoy día, que se está extendiendo el plazo de permanencia por suspensión en la Ley de Protección al Empleo. Entonces, claro, eso se expandió, pero se va actualizando una vez a la semana. Hago esa pequeña observación porque podrían encontrarse con casos que se busquen en la página web subsidioempleo.cl y no esté el listado de trabajadores. Bueno, en ese caso los invitamos entonces a, obviamente, consultar y también interactuar semana a semana con el sistema. Todo ocurre a través de la clave tributaria del Servicio de Impuestos Internos, lo que también hace que sea una relación mucho más directa con la empresa. Aquí comienzan ahora respecto de lo que hemos denominado la variable crítica. En el caso del regresa, la variable crítica son las ventas. Y en el caso del contrata, la variable crítica es la dotación. Y aquí yo siempre digo, ayúdense con un mapa conceptual aquí. Regresa igual ventas, contrata igual dotación. Esto lo aclaro desde ya porque siempre nos preguntan, oye, pero ¿y si las ventas bajan, yo puedo postular el contrato? Las ventas no tienen relación con el contrato. Las ventas solo son relevantes en el caso del regresa, así como la dotación es solo relevante en el caso del contrato. Entonces, conceptualmente, regresa igual ventas, contrato igual dotación. ¿Ok? ¿Cómo operan las ventas en el caso del regresa? Es bastante simple. Vamos a comparar las rentas acumuladas entre abril y julio del 2019 con las ventas acumuladas de abril y julio del año 2020. Si la caída en ventas es 20 o más por ciento, vamos a decir, aquí hay un daño efectivamente en el resultado operacional y por lo tanto, efectivamente, aquí se amerita, para poder mantener a los trabajadores y pagar su renta, se amerita la ayuda del Estado. Entonces, controlando que la caída de ventas sea de 20 o más por ciento en los periodos de contraste, 2019, 2020, abril a julio, nosotros vamos a decir, ok, se cumple la principal condición, que son las ventas. Obviamente la segunda condición es que los trabajadores hayan estado suspendidos, porque estamos hablando de gente que estaba sometida a la ley de protección al empleo. En el caso del contrata, la variable crítica ya no son las ventas, la variable crítica ahora es la dotación. Entonces, ¿qué vamos a decir en el caso del contrata? También vamos a comparar, pero ahora ya no un año contra otro, sino que nos vamos a ir solamente a julio del 2020. Y vamos a decir, ok, ¿cuántos trabajadores tenían en julio del 2020? 100. Ok, del 101 para arriba que usted ahora contrate, nosotros vamos a ir a una bonificación. Y esa es la condición base para poder acceder a este subsidio. Lo que es bastante apoyador desde el punto de vista de la creación de empleo, porque buena parte de los empleos se destruyeron efectivamente antes de julio, cuando la crisis ya se desató definitivamente. Pensemos en una empresa que a marzo, antes de que viniera la crisis, tenía 150 trabajadores y a julio llegó con 100. Con mucho esfuerzo llegó con 100, pero tuvo que lamentablemente dejar fuera de su planilla, no suspendidos, sino que desvinculados. Tuvo que dejar fuera de su planilla 50 personas. Bueno, producto de este subsidio, si la empresa evalúa que puede volver a operar en régimen con 150 personas, que este subsidio efectivamente ayuda a recuperar esas 50 personas, no hay ningún problema, postule esos 50. Y por lo tanto, porque esos 50 van a ser adicionales a los 100 que tenía en julio y puede volver a los 150 que tenía en marzo. Esa es un poco la lógica de este subsidio. Es más, si usted quiere crear nuevos puestos de trabajo, aquí en realidad es la misma dotación que tenía en marzo a la que tenía en julio, pero quiere crear porque quiere crecer, también lo puede hacer. En el fondo, la única condición es que la planilla que se comienza a generar sea mayor que la que había en julio del 2020. Entonces, con esto conceptualmente ya entendemos muy bien la diferencia de ambos subsidios. El regresa se controla por ventas y el contrata se controla por dotación. ¿Ok? En ambos casos estamos hablando de empresas que tienen que tributar en primera categoría o que tienen que estar sometidas a las regulaciones de los pequeños contribuyentes. Con estas dos indicaciones, en realidad estamos yendo prácticamente al 100% de la actividad productiva de este país. Y eso hace que sea entonces un subsidio bastante extensivo. Aquí entran pymes, empresas en renta presunta, empresas individuales, comerciantes, incluso los suplementeros que generalmente habían estado más o menos excluidos de este tipo de políticas, están incluidos.
Así que eso hace que sea un subsidio bastante extensivo. ¿Existe límite a la antigüedad de la empresa? No, no existe límite. Es más, nos preguntan, pero oye, pero si me comparan abril a julio del 2019 y yo me creé en enero del 2020, ¿quedó fuera? No, no queda fuera. Ahí nosotros vamos a saber que usted efectivamente se creó con posterioridad al periodo de referencia y simplemente no vamos a considerar esa variable. Sí vamos a controlar las otras variables, pero esa no la vamos a considerar. Por lo tanto, no hay en la práctica un límite de antigüedad de la empresa. Lo propio ocurre en el caso del contrato. ¿Ok? Y esos son, a grandes rasgos, los grandes requisitos desde el punto de vista de la empresa. Es decir, venta en el caso del regresa, dotación en el caso del contrata y que sean contribuyentes, que más o menos rige a prácticamente la totalidad de la actividad productiva del país. Ahora, desde el punto de vista de las personas, también tenemos algunos requisitos de las personas que son postuladas por la empresa. Y que también, si uno lo piensa, son requisitos bastante lógicos desde el punto de vista de la política pública. En el caso del regresa, aquí lo importante es que si la suspensión ocurrió por acto de autoridad, la persona ya ha estado suspendida al menos un día entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre del 2020. Y si la persona estaba en suspensión por pacto entre las partes, lo importante es que esa situación haya estado, obviamente, suspendido al momento que se inició el subsidio, el 28 de septiembre del 2020. Hay gente que nos pregunta, oye, pero si yo lo traje de vuelta el 1 de septiembre, ¿no puedo optar? Y lo que nosotros respondemos, mire, si usted lo trajo de vuelta el 1 de septiembre, sin saber que este subsidio, sin conocer las condiciones del subsidio, es porque de alguna manera usted ya había hecho su evaluación de que esto podía efectivamente ser solventado por usted. Y por lo tanto, que es completamente distinto a las empresas que dijeron, producto de que apareció este subsidio con estas reglas, yo ahora sí puedo pensar seriamente en retornar a la persona. Entonces, lo que queremos es justamente aliviar esa carga económica una vez que se conoce este subsidio. En el caso del contrata, es algo bastante parecido, pero lógica de la dotación. Obviamente, todas las contrataciones tienen que ser posteriores al 29 de septiembre. Una contratación del 15 de septiembre, de nuevo, no se conocía el subsidio, lo contraté y por lo tanto tenía la certeza que voy a pagarle su sueldo. Una vez que me entero del subsidio y decido contratar producto del subsidio, es una situación distinta, porque ya decido contratar en función de una ayuda, y por lo tanto es de toda lógica entonces que las contrataciones sean posteriores al 29 de septiembre. Bueno, tiene que haber una antigüedad máximo de 30 días, en el fondo, si lo contrato el 1 de noviembre y lo postulo el 1 de enero, ahí también ya vamos a tener un par de meses de pago y por lo tanto nosotros asumimos que ya había una situación sustentable antes. Por lo tanto, máximo 30 días de antigüedad en la empresa. Y obviamente, cualquier trabajador que sea despedido con posterioridad a la vigencia de este subsidio, no va a ser considerado. Aquí lo que queremos evitar, en definitiva, es que ocurran en el fondo despidos masivos de trabajadores para justamente postular a subsidios. Eso no tiene presentación, digamos. Y las reglas generales, mayores de 18 años, y que la renta no exceda los 3 ingresos mínimos mensuales, y eso es transversal a ambos subsidios. Estas son las únicas reglas que hay que respetar desde el punto de vista de las personas, y en términos bastante generales es un subsidio también bastante abierto, ¿eh? No tiene grandes incompatibilidades con otros beneficios del Estado. En general, la única incompatibilidad, digamos, importante son las empresas que tienen subsidio al empleo joven o al bono trabajo de la mujer en lo que corresponde a las empresas. Esos dos subsidios al empleo se pagan tanto al trabajador como a la empresa. La parte del trabajador se mantiene intacta. Ahí no hay variabilidad y la persona que lo traía lo va a mantener. En el caso de la empresa, no, ahí se va a cortar mientras dure este subsidio el beneficio a la empresa. Ahí se suspende el SEC y el BTM y se mantiene este beneficio. Y en el caso del contrata, lo mismo, y además existe una incompatibilidad con los programas CENSE, aprendices y experiencia mayor. Incompatibilidad que es bastante lógica también porque es el mismo decreto y es un beneficio parecido. Por lo tanto, en este caso se va a imponer el beneficio contrata. En ambos casos no hay incompatibilidad por deudas que la empresa tenga con otros servicios del Estado. Si hay deudas con la Tesorería General de la República, igualmente se puede postular. Si hay deudas con CENSE, igualmente se puede postular.
Ojo, esto no significa que vamos a dejar de hacer perseguibles las deudas. Vamos a seguir cobrando en definitiva, pero no vamos a evitar la posibilidad de que se postule al beneficio. Eh, y obviamente la empresa puede decidir los ritmos de postulación, no necesariamente tiene que, por ejemplo, retornar a todos los trabajadores al mismo tiempo para postularlos a todos. Eventualmente puede retornar algunos primero y postularlos. Siempre hay que retornarlos antes de postularlos. Eso es importante que lo dejemos claro. Y puede también retornar en el futuro a los que sigan. Desde el punto de vista del número máximo de trabajadores, tampoco hay restricciones, tampoco hay límite en esta materia. Y lo que sí hay es un control desde el punto de vista del primer pago en la cantidad de trabajadores que estamos retornando. En el caso del contrata, que es donde más aplica esto, eh, si yo tengo hasta 25 trabajadores, yo puedo retornar los que necesite retornar. Perdón, contratar los que necesite contratar. En el caso del regresa no hay ninguna restricción en esta materia. Pero en el contrata, si yo tengo hasta 25 trabajadores, el primer pago, solo el primer pago, lo voy a hacer hasta un máximo de 5 trabajadores. Si yo contrato 10, voy a pagar 5 en el primer pago y los 5 que faltan van a ir al segundo pago. Esto es una medida de control que tiene que ver efectivamente con nosotros asegurarnos del pago de cotizaciones previsionales y ese tipo de cosas que para nosotros son bien mandatorias. No vamos a transar en materia de previsión. Esa es una deuda que se mantiene finalmente con las personas y por lo tanto necesitamos poner este tipo de restricciones. En el caso de las empresas que tienen más de 25 trabajadores, lo mismo. Vamos a eventualmente conceder todos los que necesiten, pero vamos a pagar en el primer pago hasta el 20% de los trabajadores concedidos. Y después vamos al segundo mes a normalizar la situación pagando los del mes más los que se debían del primer mes. Y eso, insisto, es más bien una medida de control para minimizar riesgos de efectos como por ejemplo el no pago de cotizaciones previsionales. Es un subsidio bastante automático, todo el proceso es en línea, se van a enterar de los resultados de la postulación por un correo electrónico emitido hacia la cuenta de correo que está informada al momento de postular al subsidio. Y si no les va bien, siempre tienen la posibilidad de apelar y de, en el fondo, requerir mayores antecedentes del rechazo. Y si compete la apelación, van a tener una respuesta en 8 días hábiles. Por lo tanto, hay una segunda instancia para las empresas que estén siendo rechazadas. Y eso básicamente lo que hay que saber desde el punto de vista de los requisitos. Hay requisitos entonces para la empresa, que son bastante flexibles, son datos conocidos, las ventas las conocen las empresas, las dotaciones también las conocen las empresas, están informadas en cualquier caso en el sistema, y desde el punto de vista de las personas, los requisitos para las personas que son postuladas, también ya lo dijimos, son bastante lógicos, si se quiere, desde el punto de vista de la política pública, y los controles además garantizan ciertos derechos, sobre todo los derechos previsionales, y a no ser despedido para optar a este subsidio. Desde el punto de vista de los pagos, bueno, acá es importante decir que si uno postula ya en régimen, por ejemplo en diciembre, entre el 1 y el 15 del mes, van a haber pagos una vez que ya la concesión esté planteada al 30 de ese mes, y lo mismo del 16 al 30 del mes en curso, ya entonces el pago viene con certeza en el mes siguiente. Siempre se va a pagar en todos los casos los últimos 5 días hábiles de cada mes a la cuenta bancaria informada al momento de postular. Esto es bien importante, tienen que estar bancarizados. Aquí en general no vamos a operar sistemas como caja vecina o valivista, ese tipo de cosas no, porque es un sistema completamente digitalizado y por lo tanto la condición básica es que haya la posibilidad de transferencia electrónica desde el Banco Estado hacia las cuentas bancarias, de la naturaleza que sean, ¿eh? Pero cuentas bancarias. Y finalmente, y con esto ya terminamos el tema de los pagos, ¿hay suspensiones de pago? Hay suspensiones de pago. En dos condiciones básicas. Primero, que haya una suspensión por acto de autoridad. En el fondo,
zonas que están retornando, hubo un rebrote y están retornando a la cuarentena, la autoridad decreta entonces suspensión por autoridad, en ese caso va a haber suspensión de este beneficio, que es perfectamente lógico porque no se van a estar recibiendo, o sea, la empresa deja de estar obligada a pagar las regulaciones y solo las cotizaciones previsionales. Y en el caso de las licencias médicas lo mismo. En el caso de las licencias médicas también hay suspensión del pago mientras dure la licencia. Y también hay suspensión en el caso de que las rentas incrementen los 3 ingresos mínimos mensuales. Esto es bien importante, los 3 ingresos mínimos mensuales, eso es mandatorio también. Eso está en el decreto y por lo tanto, si producto de una venta, por ejemplo, en renta variable, una buena venta en diciembre, ese trabajador pasó de los 3 ingresos mínimos mensuales, bueno, durante diciembre no va a recibir la bonificación, porque obviamente excede el límite máximo de renta. Al mes siguiente, seguramente ya no va a vender lo que vendió en diciembre, la gente se va de vacaciones, compra menos, y probablemente va a volver al nivel de rentas que tenía normalmente, y en ese caso se retoma el beneficio. ¿Ok? Y para terminar, ¿cuáles son las condiciones de salida? ¿Cuándo se pone término anticipado a este beneficio? Aquí hay que distinguir entre el término anticipado para el trabajador beneficiado, en el fondo, respecto de este trabajador que tú postulaste como empresa, se va a cortar el beneficio, es diferente a cuando se pone término al beneficio para la empresa en general, ¿ok? Y ahí opera en condiciones distintas. En el caso de que yo termine el beneficio para un trabajador en particular, generalmente va a ser por término de la relación laboral, lo que incluye obviamente el fallecimiento, y cualquier causa de término, sea renuncia, sea despido, sea fallecimiento, sea lo que sea, se extingue el beneficio en relación a ese trabajador en particular. Obviamente, eh, si hay pactos de reducción de renta bruta mensual, también se va a terminar el beneficio, porque usted va a tener que informar una renta al momento de postular. Y si después nosotros detectamos que esa renta fue bajada, obviamente vamos a indagar la causa de reducción pactada. Eso también es causal de término del beneficio. No queremos, así como no queremos que haya desvinculaciones, tampoco queremos que en virtud del subsidio comiencen a operar reducciones de renta pactada. Obviamente, si no hay declaración de cotizaciones, perdón, si no hay cotización y no pago de cotizaciones, en eso, ya lo dije, vamos a ser bastante, dentro de todo lo flexible que estamos haciendo, en eso vamos a ser particularmente, y perdónenme la expresión, intransigente. Hay una deuda con el trabajador y sus derechos y en eso no vamos a transar. Y finalmente, si hay una suspensión convencional del contrato, en el fondo por pacto entre las partes, vamos a decir también, oiga, aquí una condición básica era que no se volviera la situación de suspensión del contrato en virtud de la ley de protección al empleo, la suspensión voluntaria, digamos. Por lo tanto, en ese caso se termina el beneficio también. Estas condiciones aplican todas para el regresa y el contrato. ¿Dónde viene la diferencia? Respecto de la variable crítica. En el caso de la empresa con menos de 200 trabajadores, aun cuando recuperen sus ventas, no les vamos a terminar el beneficio. Y no porque vamos a entender que una empresa que es más chica, evidentemente, su recuperación de ventas puede ser parcial. Y por lo tanto, vamos a asumir entonces que esta recuperación puede ser más bien inestable y por lo tanto vamos a mantener el beneficio. Otra historia es con las empresas grandes, pero con las empresas de menos de 200 trabajadores no va a haber consecuencia por mejorar sus ventas. En el caso del contrata, recuerden, regresa igual ventas, contrata igual dotación. En el caso del contrata, como la variable crítica es la dotación, ahí sí van a haber consecuencias en la medida que veamos que se está volviendo a la planilla de referencia de julio. Si yo tenía 20 trabajadores más, 120, producto del subsidio, pero tenía 100 en julio, y por distintas causas, sean o no los subsidiados, volvía a 100 o a menos, se me termina automáticamente el beneficio. ¿Ok? Y eso es importante que lo tengamos claro, porque la planilla de referencia siempre es importante. En el caso de las empresas grandes, aparecen condiciones nuevas. En el caso del contrata, y ojo, cuando estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando de más de 200 trabajadores. En el caso de el regresa, vamos a controlar las ventas anuales de enero a diciembre del 2018,
respecto de los últimos 12 meses en el mes en que se está controlando. Ejemplo, estamos en diciembre del 2020. Han pasado 3 meses desde que la empresa postuló y finalmente retornó a los trabajadores. Eh, Vamos a comparar entonces el ejercicio completo 2020 contra el ejercicio completo 2018. Si las ventas muestran recuperación, obviamente vamos a entender que hay una mejora en el resultado operacional, por lo tanto la empresa ya se puede sostener más bien sola, pagando sus remuneraciones, y vamos a retirar el beneficio. Solo en el caso de empresas grandes viene esta comparación cada 3 meses. En el caso del contrata, igual dotación, vamos a hacer un control también de dotación que va a poner un nuevo concepto, que es la planilla de contraste. Y la planilla de contraste lo que hace es que al momento de la primera postulación se va a generar una planilla que contiene ya no solamente el número de trabajadores como era en julio, sino que además los RUT. Entonces vamos a decir, oye, en diciembre tú postulaste en octubre, en diciembre te vamos a comparar tu dotación y los RUT de diciembre con lo que se generó en octubre. Si el 80% de las personas que estaban en octubre se mantienen en diciembre, aquí no ha pasado nada, la cosa sigue tal cual. Pero si del 80% de los que estaban en octubre en la planilla de contraste no se mantiene, es decir, me quedan 70, 75% de las personas, nosotros vamos a decir, oye, no se cumple la condición básica, aquí hay efectivamente un reemplazo masivo de trabajadores y por lo tanto vamos a retirar el beneficio. Todas estas normas tienen por objeto, entonces, evitar desvinculaciones masivas, evitar efectivamente que haya reemplazo de trabajadores. También hay una norma respecto del reparto de utilidades, que no puede ser en ningún caso mayor al 30%, lo que es también bastante lógico desde el punto de vista de la política pública, porque una empresa que está repartiendo por sobre el 30% finalmente está repartiendo ganancias entre sus dueños en circunstancias que invocó la ayuda del Estado ante las dificultades de pagar sueldos. Y por lo tanto, en eso queremos ser bastante consistentes. Eso no puede pasar. Y finalmente, y con esto ya termino, obviamente los holding, ahí vamos a tener también un control particular porque no queremos que personas que hoy día son de la empresa X, del mismo holding, finalmente estén siendo desvinculadas y sean contratadas a la empresa Y del mismo holding. También queremos poner un control sobre eso, porque justamente a pesar de la flexibilidad que esta política pública tiene, obviamente tenemos que tener este tipo de control para que todos podamos ser beneficiados de esta importante herramienta de política pública cuyo diseño justamente lo que persigue es que la mayor cantidad de empresas posible creen empleo, podamos entrar en una situación más de normalidad en materia de empleo, obviamente sanitaria primero, pero en materia de empleo después, y para eso el Estado entonces ha comprometido 2.000 millones de dólares que nos permiten tener probablemente la política pública en materia de empleo más expansiva en buena parte de la historia de Chile, que lo amerita porque la crisis es grande, pero salimos a dar una respuesta contundente con este subsidio. Entonces la invitación es que se informen más, tomen sus decisiones, y para eso entonces ahora Patricia Álvarez, que es la encargada nacional de subsidios, nos va a ayudar a responder las preguntas que se comiencen a generar desde ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante, muy completa la presentación. Eh, Aún así, aún, aún habiendo sido muy completa, hay hartas dudas, muchas preguntas, así que nosotros sabemos que Rodrigo tiene que dejarnos en unos minutos. Tiene una reunión importante ahora en la mañana relacionada con este mismo tema, pero queda con nosotros durante los próximos minutos Patricia Álvarez, que es la encargada de la unidad de subsidio al empleo, que estuvo a cargo de la ingeniería del programa, así que mejor que ella para ayudarnos a responder las preguntas que nos han llegado. Yo he ido filtrando porque la verdad es que son muchísimas preguntas, así que traté de ir agrupándolas por temas. Pero primero, Patricia, te agradecería volver sobre algunos temas que ya mencionó Rodrigo en la presentación, pero que para ir ratificándolos. Por ejemplo, si los subsidios están destinados a todo tipo de empresas y no hay, por ejemplo, una limitación por el tamaño de la empresa o por la facturación de la empresa, sino que efectivamente ratificar que esto es de acceso universal. Ah,
Estás muteada, Patricia. Sí, gracias. Es correcto, la única condición que tiene que cumplir es que efectivamente sea una empresa de primera categoría. Así que en ese sentido no hay ningún límite por el tamaño de la empresa, ya sea por sus ventas o los que ésta tenga. Otro tema que también se preguntó harto es referente al cálculo de la remuneración bruta. ¿Cuál es el cálculo? ¿Cómo se hace el cálculo? Ahí Rodrigo mencionó que es el promedio, pero si nos puedes especificar cuál es la remuneración que se tiene que tomar al momento de hacer la postulación. Claro, lo importante ahí, estas son como recomendaciones, más que nada, pero lo importante ahí es que la remuneración bruta, al momento de que retorna, es la que le va a fijar el empleador a su trabajador. Puede que la persona retorne con otra remuneración diferente en el caso de cuando estaba antes de haber estado suspendido. Entonces, en ese caso, si es que no tiene y quiere volver con alguna muy parecida, la idea o la propuesta es, como sugerencia, es que sea las últimas tres, que es más o menos lo mismo que considera la Ley de Protección al Empleo, ¿ya? En el caso del contrata, es la remuneración que se fija con el trabajador. En definitiva, lo importante es declararlo lo más cercano. Nosotros sabemos que hay una variación en las remuneraciones, pero lo importante es que sea la más cercana al ofrecimiento que tiene la empresa con el trabajador y que va a ser su imponible llegado el momento para el trabajador. Esa es como la recomendación. Gracias, Patricia. Hay una pregunta que, o sea, junté varias en el fondo. La pregunta es, primero, ¿cuántas veces puede postular una empresa? Porque esto es bien dinámico, esto va cambiando durante el tiempo. Entonces, Sí. si se puede ir a medida que se va contratando o se va saliendo de las cuarentenas y los trabajadores van regresando, si se puede ir postulando en varias oportunidades. Lo mismo respecto de la duración, porque la norma, el decreto, dice que tiene una duración de 6 meses, pero el programa también tiene una duración de 6 meses, entonces queda la duda de si efectivamente yo postulo, por ejemplo, en octubre o en noviembre, solo voy a recibir el beneficio hasta marzo, que son los 6 meses, o el programa tiene una duración de 6 meses y por lo tanto podría pasar más allá del mes de marzo del próximo año. Lo mismo respecto de aquellos trabajadores que no estuvieron suspendidos, como señala el decreto, durante el periodo agosto-septiembre de este año. Entonces, si quieres, vamos, parece que fueron muchas preguntas juntas. Sí, estoy anotando. Vamos por orden. Lo primero entonces es Sí. si se puede ir postulando a medida que los trabajadores se van reintegrando o tú vas contratando. Sí, es correcto. Las empresas pueden postular todos los días mientras se encuentren abiertas las postulaciones. Pueden ir postulando durante un mes a una cierta cantidad de trabajadores que han sido contratados en ese mes. Si después la empresa empieza a ver que está mejorando, entonces puede contratar y volver a postular. Ahí lo importante es considerar los plazos de postulación. Cuando voy a postular a un trabajador contratado, tiene que sí o sí haber estado contratado antes, porque eso después se va a verificar, ¿ya? Y por lo tanto no hay ningún inconveniente en eso. Lo mismo pasa con el regresa. Puede que la postulación de los subsidios regresa viene con un formulario prellenado. Es decir, nosotros identificamos a todos los trabajadores que están suspendidos y les hacemos una propuesta a la empresa de decir, usted empresa tiene 10 trabajadores suspendidos, ¿a quiénes quiere postular? Y la empresa puede seleccionar uno y le van a quedar 9. Al mes siguiente puede seleccionar de los 9, 2 más y puede hacer la postulación primero por uno o puede hacer la postulación por los 10 que tiene. Entonces, respondiendo a tu consulta, pueden postular las veces que sean necesarias y en la medida en que vayan necesitando retornar o contratar nuevos trabajadores. Gracias, Patricia. Y respecto de la duración del programa, esto que está, había como un problema de interpretación en la redacción del decreto, si el programa duraba 6 meses o los beneficios duran 6 meses. Si yo me paso de los 6 meses de duración del decreto, ¿puedo seguir percibiendo el beneficio? Por ejemplo, si yo lo contrato en diciembre, ¿puedo seguir percibiendo el beneficio aún después de los 6 meses de duración del decreto?
Claro, en efecto, son 6 meses de beneficio para las empresas desde el momento que se le concede el beneficio. Por lo tanto, si nosotros vamos a tener abiertas las postulaciones hasta marzo del próximo año, desde ahí en adelante van a ser 6 meses desde la última postulación exitosa. Es decir, si yo no postulo ahora y postulo en marzo, voy a estar 6 meses en adelante recibiendo, aunque las postulaciones se hayan cerrado. Perfecto, gracias. Ahora, hay varias preguntas que yo las agrupé respecto de los requisitos de acceso al subsidio, porque se señala que los trabajadores tienen que haber estado suspendidos durante el mes los meses de agosto y septiembre. ¿Qué pasa con los trabajadores que están suspendidos después de ese periodo? Porque hay comunas que están entrando recién ahora en cuarentena. Entonces, ¿esos trabajadores quedarían fuera del programa? Sí, así es. Igual ahí son límites que se colocaron en ciertas restricciones. Las personas que van a poder retornar son aquellas en que en su momento estuvieron suspendidas. Y las fechas definidas en el decreto son que para los actos de autoridad todo ese mes pudo haber estado suspendida, y en los casos de pacto de suspensión de mutuo acuerdo es que estuviese vigente al 28 de septiembre. Y esas son fechas que están súper bien establecidas y esas son las condiciones. Perfecto. Y también referido a los requisitos, hay hartas preguntas sobre esta base de comparación, este cuatrimestre, abril, julio, que hay que tomar en consideración. Eso, al parecer es una fórmula bastante sencilla, pero ha causado, parece, hartas dudas respecto a de su interpretación. Por lo tanto, te agradecería si nos pudiera volver a explicar la norma y por qué este cuatrimestre fijo, porque a lo mejor hay empresas que en abril o en mayo no estuvieron afectadas y la afectación comenzó en junio, julio y hasta ahora. ¿Por qué no se puede tomar como base de comparación la facturación inmediatamente anterior o más cercana al periodo en que se va a solicitar el beneficio? Claro, esto también tiene que ver con una definición que se hizo, y ahí ya los periodos son fijos, en efecto. Siempre va a ser desde abril a julio, entiendo, abril, mayo, junio, claro, julio. Y siempre van a ser esos los periodos de comparación para poder ingresar al subsidio, ¿ya? ¿Qué pasa? Si una empresa no existía o simplemente no tuvo ventas en el periodo en que está catalogado, ya sea 2019 o ya sea 2020. Si no tuve venta en el 2019, pero sí tuve ventas en el 2020, esa condición como no es factible realizar la operación de comparación, esa condición no es tomada en cuenta, por lo tanto, igual se les permite postular. Si el caso es al revés, si yo sí estaba en el 2019 funcionando, pero en el 2020, producto de la pandemia, no tuve actividad, por lo tanto no tengo ventas en el periodo abril-julio del 2020, esa comparación tampoco es factible realizar. Por lo tanto, el sistema no le va a considerar esa condición de entrada y los va a dejar postular. ¿Ya? Entonces, Perfecto. en definitiva, si yo tuve ventas en ambos periodos, esa condición aplica y el sistema valida que cumple con la condición y lo va a dejar postular. Perfecto, gracias Patricia. Ahora, hay otro grupo de preguntas que tienen que ver con los trabajadores. Entonces, dice, una de las preguntas tiene relación con los holding, porque la norma es que yo no puedo contratar trabajadores que hayan sido desvinculados después del 28 de septiembre. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa si los contrato después por otra empresa que es parte del mismo holding? ¿Se entiende que hay ahí una especie de multi-root o puedo yo contratar a los trabajadores con root distintos, aunque sean pertenecientes al mismo grupo empresarial? Si el trabajador fue suspendido posterior a esa fecha, por una empresa del mismo holding no puede postular. ¿Ya? O sea, la idea es que no se despidan a los trabajadores y se contraten por otras empresas del mismo holding. La idea acá es que las personas se mantengan trabajando, ¿ya? Se contraten nuevos trabajadores
Y cuando hablamos, ese es el concepto clave acá, entender. Cuando hablamos de nuevos trabajadores, estamos considerando que es un nuevo trabajador para la empresa y en este caso para los grupos, un nuevo trabajador para el grupo. No es uno que ya estaba y que se cambió de otra empresa dentro del mismo grupo. Perfecto. Y ahí engancho el tiro con la otra pregunta, que es la que más ha llegado. Hay por lo menos 20 que son exactamente iguales y que tienen que ver con la realidad de nuestro sector. Y que son trabajadores que, por las características propias de la actividad de la construcción, van terminando las obras, y por lo tanto van terminando los contratos y vuelven a ser contratados. Pero esto es absolutamente normal, digamos, esto funciona, a nuestro sector funciona así. Entonces, ¿se cumplirían ahí con los requisitos en esta modalidad de finiquito por obra terminada y volver a contratar para otra obra de la misma empresa? Si es la misma empresa, yo creo O que el mismo holding, digamos, o el mismo grupo empresarial, pero en el fondo la pregunta va enfocada a si, dada la naturaleza propia de nuestro quehacer, si yo tengo que finiquitar un trabajador porque se terminó la obra y lo vuelvo a contratar, ¿puedo postularlo? entendería que en este caso aplica lo de los grupos empresariales entonces. Porque si el finiquito fue justamente posterior a esta fecha, que es la fecha límite, eh, entonces, y después lo vuelvo a contratar, sí, en efecto así aplica. Aplicaría esa restricción. O sea, esos trabajadores no serían beneficiarios del subsidio Claro, en este caso. porque en este caso el subsidio, la condición es la definición de nuevo trabajador. Perfecto. Eh, Respecto eh, a ver, hay otro grupo de preguntas que tienen que ver con este cruce de información entre la AFC y el otorgamiento de subsidios. Aquí hay varias empresas que han tenido, por ejemplo, problemas con planillas con trabajadores que han sido rechazados por la AFC, pero que tienen relación con probablemente relaciones laborales antiguas, o trabajadores que por algún motivo no cumplieron con los requisitos y fueron rechazados por la AFC. Por lo tanto, no cumplen con el requisito de haber estado suspendidos, ¿cierto? ¿Esos Ujú. trabajadores podrían formar parte del regresa? No, porque la condición base es que estuviesen suspendidos en el periodo que está declarado. Si era de mutuo acuerdo esta suspensión, eh, tendría que haber estado suspendido vigente. Y en estos casos estaban rechazados. Entonces, la información no nos va a permitir entregarlos en la propuesta que nosotros le estamos dando a las empresas. Por lo tanto, si el estado de esa solicitud de suspensión eh, no resultó o fue caducada o tenía otro estado que no era vigente a la fecha solicitada por el decreto, entonces no van a aparecer en la propuesta que se le entrega a la empresa. Perfecto. A ver, siguen llegando, voy a revisar porque siguen llegando preguntas. eh, No, yo diría que una pregunta que se ha hecho un par de veces ya es ¿cuál es la remuneración bruta que se calcula? Si se consideran solo los haberes imponibles o se calcula la remuneración completa, incluyendo asignaciones y demás prestaciones. Yo entiendo que es la remuneración bruta que se considera todo y que finalmente termina siendo imponible. Yo les recomiendo que consideren ese concepto como la remuneración bruta a declarar. Perfecto. A ver, yo diría que ahí están en general las preguntas que se han hecho. Son hartas, yo las he juntado casi todas, así que lo que sea un poquito ya más de detalle, la idea es comprometernos a responderlas todas. No vamos, como siempre, no vamos a dejar preguntas sin responder, pero yo diría que los grandes temas, los grandes grupos de preguntas han sido solucionados, y como estamos en la hora, ¿ah? Faltando un minuto para que se nos cumpla el horario establecido, eh, creo que estamos en condiciones de dar las gracias a Patricia y a Rodrigo por su presentación. Eh, También nos han pedido hartas personas que les compartamos la presentación, así que me imagino que no hay problema, Patricia, con distribuirla. Sí, ningún Se la vamos a problema. hacer llegar a todos los asistentes.
y agradecerles una vez más la participación, la interesante charla y la respuesta a las preguntas. Y los queremos dejar invitados ahora a que por favor contesten una brevísima encuesta sobre esta actividad y los invitamos para que revisen periódicamente el calendario de eventos que está preparando la Cámara. Así que una vez más despedimos a Patricia, muchísimas gracias y les damos las gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana. Que tengan un buen día.